Debemos de preguntarnos cuando nos vemos frente a ese tipo de contenido, ¿te está dando paz o solamente está evitando que sientas la culpa por no obedecer algunos mandamientos? Esto que estoy escuchando es un buen pretexto para alejarme porque no estoy cumpliendo, porque no estoy viviendo a la altura de los convenios que debo de vivir. Yo creo que si no te da paz y solamente te evita la culpa, pues no te está edificando, te está justificando. No debe de ser una excusa para romper nuestros convenios. Debemos de, al contrario, debe de darnos esa información fuerza para renovarlos. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Cuando uno escucha la palabra Sión, siempre viene a su mente algo celestial, una ciudad pura, un pueblo unido y un corazón contrito. Pero para los santos de 1831, Sión significaba algo más. No nada más era una visión espiritual o un sueño de algo. También era una realidad práctica que ocupaba de sus manos y de su inteligencia. Edificar también era comprar tierras, establecer tiendas, organizar recursos, imprimir libros y sí, Sión requería fe, pero también requería manos, orden y mayordomía. Y el Señor en su sabiduría no solamente les dio doctrina, también les dio tareas muy específicas que realizar. En Doctrina y Convenios 51 al 57 dio instrucciones muy claras a hombres y mujeres comunes como tú y como yo, confiándoles responsabilidades muy específicas, como comprar propiedades o proveer víveres, todo con un solo fin: edificar un pueblo preparado para recibirlo. Hoy el llamado no ha cambiado y tal vez no se nos pida administrar una tienda o repartir tierras, pero sí se nos pide ser mayordomos fieles, justos y sabios. La Sión que Dios espera comienza en cada uno de nuestros corazones contritos y en cada responsabilidad que se nos da bien cumplida y en cada acto de sacrificio silencioso. Bienvenidos al capítulo 22, un mayordomo fiel y sabio. ¿Cómo estás, Damara? Bastante bien y contenta y feliz después de un fin de semana muy largo y muy bello. Así es. En esta semana, Damara, estaremos estudiando de la semana del 12 al 18 de mayo, Doctrina y Convenios del 51 al 57. Ok. Muy bien, y pues bueno, comenzamos con algo muy interesante, Doctrina y Convenios 51. Sí, Adrián, algo que me gusta de esta parte de la historia de la iglesia es que literalmente estaban construyendo una ciudad. A veces llegamos a pensar que el Señor les había mandado construir Sión como iglesia, como comunidad, ¿no? Pero sin embargo, como hoy en día. Ajá, sí, como una capilla, una comunidad de personas, pero no literalmente una región donde iba a ser una ciudad, ¿no? Y necesitaban lo que tú nos decías en la introducción, que se imprimieran libros, que ver propiedades, tiendas y todo eso, ¿no? Me encanta porque el Señor confiaba en ellos. A veces nosotros en nuestros trabajos, en nuestras casas, a veces sentimos que no se nos toma en cuenta o que no valoran todo lo que hacemos por a lo mejor nuestras familias o en casa o en nuestros mismos llamamientos. Ajá. Pero sin embargo el Señor nos ve y no solamente nos ve, sino confía en nosotros y nos da la posibilidad de tener bienes que podemos donar a la iglesia o tiempo de nuestra parte o talentos de nuestra parte. Y por eso es el título de la clase que me encanta, que es mayordomo. Fiel, justo mayordomo y sabio. Fiel, justo y sabio. Gracias, Adrián. Fíjate, Damara, que muchas veces queremos pensar que Dios ha volteado a vernos cuando nos da llamamientos prominentes. En alguna ocasión alguien me decía, una hermana me decía por ahí, oye, mi esposo ha sido consejero de 3 obispos. ¿Y por qué? Ya le toca a él. Ya le toca a él ser el obispo. Y dije yo entre mí,
Bueno, número 1, no sabes lo que estás pidiendo, esposa. Y número 2, qué bendición que el Señor ha volteado a verte durante 3 obispos para poder aconsejarle. Así es. Y a veces los llamamientos muy pequeños los vemos como si el Señor no nos tomara mucho en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, son los llamamientos donde más, por ejemplo, en la guardería, ¿no? Donde más podemos servir y ayudar a nuestros pequeñitos, ¿no? Bueno, Adrián, en el capítulo 51 viene una palabra que a lo mejor nos puede parecer un poquito anticuada, antigua, pero que tiene un significado y un poder muy profundo, que es mayordomía, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es, Adrián, la mayordomía para ti? Bueno, pues ahorita antes de comenzar me decías que mayordomía para ti significaba mayordomo, y me quedé con esa idea. Un mayordomo es una persona que está listo para servirte en lo que necesitas. Algo así como Alfred de Batman, sí. ¿No? Que está ahí. ¿Qué se le ofrece? Está listo. No necesitas decirle qué quieres. Él ya está listo para dártelo porque te conoce. Entonces, una mayordomía es para mí, haciendo esta baticomparación, es una responsabilidad que Dios nos da y que Él desea que cumplamos sin que nos tenga que estar diciendo que es palabra por palabra exactamente lo que quiere que hagamos. Así es. Y yo me puse a pensar, Adrián, conforme a la palabra mayordomo, porque el Señor no nos confió posesiones y nos llamó como vas a ser rey o vas a tener este reinado. Y precisamente yo lo mismo que acabas de decir, yo lo pensé. Un mayordomo es alguien que sirve, que tiene las llaves para tener acceso a todas las posesiones, pero las administra. Y tiene acceso a él. Yo me veo a ¿cómo se llama? El mayordomo. Alfred, que tenía posibilidades a todo lo que tenía este personaje. Claro, dormía en la misma casa, se subía a los mismos carros. Pobre no era, pero servía y administraba estos recursos, ¿no? Y eso es, ser mayordomo es más que administrar recursos. Es entender que cada cosa que el Señor te ha dado, tu tiempo, tus palabras, tu energía, tus dones, tiene un propósito eterno en el plan de nuestro Padre Celestial. Y Él nos confía estos dones, estos talentos, incluso nuestras posesiones también nos bendicen mucho con esto. Actualmente vivimos la ley del diezmo. La ley del diezmo, pero en aquel entonces vivían la ley de consagración. Así es, era uno de los requisitos para poder establecer el reino de Dios, que se vivieran las leyes eternas, y la ley de consagración debía de vivirse aunque fuera por un corto tiempo. Y Damara, qué interesante lo que estás diciendo, porque normalmente cuando pensamos que en un mundo egoísta, que lo que tengo es mío, por ejemplo, posesiones, como decías, si yo ya tengo la posibilidad de comprarme un carro grande, nuestra mente, aunque no vivamos la ley de consagración, debe de ser: ¿cómo voy a poner este auto al servicio de Dios? Ajá. ¿A quién le voy a dar raite? ¿Cómo voy a hacer que la obra de Dios sea más grande? Si tengo una buena posición económica, con mis ofrendas de ayuno, estar constantemente en comunicación con el obispo y ofrecerle una ayuda a las familias. Y no solamente verlo desde los dones espirituales, ¿no? También nuestros talentos tenemos que ponerlos a disposición del Señor y empezar a practicar desde hoy en día, vivir la ley de consagración. Así es. Y Adrián, ¿qué es la ley de consagración para aquel entonces en los miembros de la iglesia que eran, en 1831? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo vivían esa ley de consagración? Bueno, pues yo me imagino, y te voy a hablar desde mi imaginación, claro, y desde mi entendimiento. Es prácticamente, pues si yo soy un ganadero y en mi rancho esta temporada voy a sacrificar 100 vacas y mi familia solamente necesita una vaca, las otras 99 las voy a poner a disposición del obispo en ese tiempo, para que él pudiera repartir carne. Y entonces uno va a pensar, bueno, entonces si no vendes vacas, ¿cómo le vas a hacer para la verdura o para la luz? Bueno,
los otros hermanos que se dedican a hacer eso también van a cooperar con esa parte. Y entonces tú vas a dar de lo tuyo, pero otros también van a ver por ti. Así me lo imagino, Damara. Muy bien. Pero vamos a explicarlo un poquito mejor. Me gustó, Adrián, lo que dijiste. En 1831, cuando los primeros santos llegaron a Ohio, muchos de ellos donaron sus bienes y vivieron lo que se llama la ley de consagración. El obispo, como bien dijiste ahorita, les devolvía lo necesario. O sea, el obispo era el encargado de recibir esos bienes y administrarlos o repartirlos, ¿no? Dice que les devolvía lo necesario. Y esto va a depender o dependía de la familia. Si era una familia de un matrimonio de 2 personas, era diferente las necesidades que tenía una familia con 5 hijos, claro, con más hijos, ¿no? Entonces, el obispo le regresaba lo necesario, pero ya no como dueños, ya no eran dueños, sino como mayordomos. O sea, ellos cuidaban de esta parte que se les regresaba. El mensaje era claro, el mensaje del Señor era claro. Esto ya no es solo tuyo, esto es del Señor y tú eres su cuidador. Fíjate que hace unos años mi esposo tuvo la bendición de poder ir a Israel y estando allá le tocó convivir con muchos judíos y ellos viven de alguna forma esta parte, ¿no? Esta ley. Ellos tienen como una comunidad y las mujeres se reparten las obligaciones, unas les tocan en cocina y así se reparten, ¿no? Y también los autos se los prestan a la familia conforme los vayan necesitando. Uh-huh. Entonces, de alguna forma están viviendo. Actualmente nosotros no vivimos esta ley, sino una ley preparatoria, ¿no? Así que es el diezmo. Pero, sin embargo, ¿por qué es importante que estudiemos la sección 51 si ya no vivimos esta ley? Porque tenemos que prepararnos para vivirla. Y, Damara, quiero aquí hacer un paréntesis. Uh-huh. Creciendo en mis 20s, ya hace algunas décadas, para mí era difícil distinguir entre la ley de consagración y lo que en el mundo llamamos el comunismo. Okay. El comunismo, pues, sin ser un maestro de historia, yo entiendo que pretende vivir este mismo principio en donde tú te quedas con lo que necesitas y le das al gobierno para que lo reparta. En la ley de consagración, tú eres el mayordomo de todo lo que tienes. Uh-huh. Y lo das por amor y lo das por servicio. Y entonces lo administra alguien inspirado por Dios. Uh-huh. Mientras que el comunismo ha fallado en cada uno de los lugares del mundo y cada una de las veces que se ha establecido, porque se le obliga a la persona a vivirlo. No es un principio que vives de acuerdo a tu voluntad. A tu deseo de corazón. Y las personas que lo administran, lamentablemente, aprovechan estas oportunidades para beneficio propio. Entonces, la ley de consagración es completamente opuesta al comunismo. Es diferente. Desde el sentimiento en el corazón que se vive. Así es. Bueno, Adrián, volviendo un poquito al tema. No te pierdas, Adrián, no te pierdas. Política. Pero tienes razón en esta parte que es hablando sobre lo material, ¿no? Pero el Señor actualmente a lo mejor no nos pide posesiones de su totalidad, pero sí vamos a la manera espiritual. Ser mayordomos en cuanto a lo espiritual que Él nos da. Adrián, ¿tú qué posesiones tienes que el Señor te ha dado espirituales? Espirituales, muy bien. Pues, ¿o qué te ha confiado el Señor? Pues me ha confiado una familia, que aunque son tangibles, para mí es una bendición espiritual el poder tener una esposa y poder tener 4 hijos. Sí. Sabes que yo estaba pensando en qué no se vale que me preguntes cosas que no planeamos. Ups. Las preguntas difíciles, Adrián, ni modos. Yo me puse a pensar en eso, ¿qué me ha confiado el Señor? A veces yo tardo para reconocer si tengo algún talento, pero disfruto mucho de estar con los jóvenes. Disfruto y me lleno de energía. La otra vez, tu jovencita, tu niña mayor, me hizo un cumplido. Me dijo, porque estábamos hablando de los dones precisamente en la clase de escuela dominical. Y preguntaba a la maestra que si reconocían algún don espiritual en algún miembro de la iglesia.
y tu jovencita dijo, la hermana Damara me gusta cómo da sus clases. Y yo dije, ay, qué bonito, o sea, que alguien me haga ver lo que el Señor ha confiado para mí, a lo mejor en un llamamiento. Ujú. Y la verdad es que me esfuerzo y creo que esa es la forma en que yo cuido de mi mayordomía, ¿no? Creo que me falta mucho por trabajarlo, pero pienso en esto y cómo puedo mejorar. Bueno, sea mucho o poco, el Señor espera que lo administremos con fe, con amor y con visión eterna. A lo mejor pensamos que servir nuestros llamamientos nos quita tiempo, Ujú. nos quita tiempo en nuestra familia o para hacer nuestros entretenimientos, pero si lo vemos de la forma eterna, es como en mi llamamiento con las mujeres jóvenes, preparar a una jovencita que es así para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial algún día con su familia. Y a lo mejor uno no va a hacer el trabajo, sino el espíritu que uno pone a su llamamiento, o la entrega, o ¿cómo dice el título? Lo fiel que es, lo sabio a lo mejor que puede ser, Claro. o ¿cuál era la otra palabra del título? Mayordomo fiel, justo, justicia, porque también se ocupa justicia para poder estar en un llamamiento que trata a lo mejor a diferentes personas, ¿no? Claro. Platicando un poquito de lo que dices, Damara, yo tuve la experiencia de servir como obispo ya hace como 15 años, o 10 años que ya me relevaron. Entonces hace como 17 años empecé a servir como obispo. Y hoy en día mis jóvenes, los jóvenes que eran hombres y mujeres jóvenes de esa edad, ya son jóvenes casados. Matrimonios jóvenes. Y entonces, este gozo que tú dices, yo he tenido la bendición a mi corta edad de ya vivirlo, porque veo a mis jóvenes sellados en el templo, veo a mis jóvenes y yo conocí sus desafíos, yo conocí sus problemas y entonces el poder ver cómo el Señor los ha guiado y yo haber sido una parte, instrumento en sus manos. Y por supuesto que no me cuelgo el logro, ¿verdad? Pero sí el tiempo que pasé con ellos en las entrevistas semestrales, anuales, en las mutuales de aquellos tiempos, hoy actividades semanales, valió la pena. Simplemente el domingo pasado me enteré que una de mis jovencitas, que ya está sellada, está embarazada. Y la verdad que yo siento mucho gozo y mucha felicidad de poder ver cómo el Señor, ya sea con jóvenes con los que yo serví o con los que vinieron después, Él obra milagros gracias al tiempo que nosotros podemos prestar. Damos. Y de alguna manera me siento mayordomo de esos jóvenes, junto con sus papás y los que fueron mis consejeros y todos los demás, porque fuimos muchos los que tuvimos que ver para que esta persona siga fiel en el Evangelio. Pero como el ser mayordomo constante rinde frutos. Un mayordomo responsable que se hizo cargo de lo que el Señor le había asignado, ¿no? Como obispo. Y estaba pensando en tus niños de la primaria. Tus niños de la primaria están saliendo ahorita a la misión y qué bonito es poder ver esto, ¿no? El presidente Spencer W. Kimball enseñó: en la iglesia una mayordomía es una sagrada confianza espiritual o temporal por la cual hay que rendir cuentas. Y eso es importante. Debemos saber que tenemos que rendir cuentas por lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y las bendiciones que el Señor nos ha dado. A causa de que todas las cosas le pertenecen al Señor, somos mayordomos sobre nuestros cuerpos, mentes, familias y propiedades. Y me encanta esto, Adrián, porque no dice que seamos perfectos en llevar nuestras mayordomías, sino que seamos fieles en cuidar de lo que el Señor ha confiado en nosotros. Y cuando lo hacemos con cariño, cuando nos encargamos de nuestros hogares, cuando nos preparamos para nuestras clases, de nuestros llamamientos, creo que el Señor tiene preparadas bendiciones muy grandes, tanto para el hermano que lleva la mayordomía, como para el quien se sirve, ¿no? Como para el Batman. Sí, aquel que recibe los beneficios de esa mayordomía. Ahorita yo puedo, me estaba acordando de la maestra de seminario de mis hijos, que actualmente los lleva.
Y Sí. qué gozo va a ser para ella también cuando vea que esos jóvenes ya van a la misión Claro. y están casándose y sellándose. Y no todos van a llegar, Damara. Y no todos van a llegar a hacer convenios con el Señor. Y muchos de ellos a lo mejor nos habrá faltado a nosotros como mayordomos una visita, nos habrá faltado insistir un poco más. Pero eso es lo bonito de esto, que podemos regocijarnos en los frutos y de alguna manera, aunque no seamos perfectos, el Señor de alguna manera pues nos ayudará a sentir regocijo de todas maneras. Y regocijo y se acompaña con lo que el Señor nos da de guía, porque si el Señor nos da algo, también nos va a dar su, ¿cómo lo puedo decir? Su ayuda. No nos va a dejar solos o ahí te la echas, ¿no? Ujú. Sino Él siempre va a dar de su ayuda. Si nosotros estamos siguiendo lo que debemos de hacer, el Señor va a proporcionar esa parte que necesitamos para poder hacerlo. Entonces, yo los invito a que pensemos qué es la responsabilidad que el Señor nos ha dado actualmente y qué podemos mejorar para llevar esa mayordomía, a maximizar esa mayordomía, ¿no? A un nivel superior. Sí, que crezca y que siga creciendo, porque Y a igual... consagrarla. Exacto, consagrarlos, todo lo que tengamos, nuestros talentos, incluso también nuestras posesiones, aunque no vivamos la ley de consagración tal cual. Creo que ahorita mencionabas, Adrián, que si tenemos un auto, pensar primeramente cómo lo puedo usar para el beneficio de nuestros mismos jóvenes. Ya viene el campamento de los jóvenes también, o bueno, ya pasó el campamento de los jóvenes, y algo que siempre lo está pensando es, ¿y ahora cómo vamos a llevar las cosas? Pues entonces el auto está ahí para llevar las cosas, ¿no? Y queridos hermanos, el Señor no busca perfección en nosotros, busca entrega. Y tú ya estás más cerca de formar Sion. Entonces, enfoquémonos por poner nuestro granito de arena para llevar en nuestra mayordomía con honor, con justicia en nuestras vidas. Hay tres Ajá. preguntas, Damara, que yo creo que son importantes que nos podamos hacer. La primera dice, ¿qué talentos o recursos tengo hoy? Ajá. ¿Okay? ¿Qué más podríamos preguntarnos? ¿Estoy usándolos al servicio de Dios? ¿O no? ¿O para mi beneficio? O para mi beneficio? Y por último, ¿qué decisiones puedo tomar hoy mismo para cuidar mejor Lo que el Señor lo ha que confiado. Él me ha confiado? Uh-huh. Sin duda, así es, Adrián. Yo creo que toda nuestra vida debe ser de analizar lo que el Señor nos ha bendecido. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de disfrutar un evento familiar muy hermoso. Creo que el Señor nos dio mucha... Y creo que también le pedimos al Señor que nos diera capacidad de tener la cabeza bien en el suelo para poder hacerlo. Y creo que algo que no nos faltó fue agradecerle al Señor por permitirnos hacer o llevar a cabo esta actividad por medio de los dones que Él nos ha dado, ¿no? Que si bien fue algo familiar, el Señor, si nosotros le pedimos, siempre está ahí para servirnos, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que estás frente a una decisión muy importante que tienes que tomar, o incluso en redes sociales, frente a un contenido espiritual en las redes sociales, y no sabes si lo que sientes viene de Dios y del Espíritu, o viene de sentimientos que son creados por ti mismo? A mí sí me ha pasado. Y esto, por lo general, me genera un poco de ansiedad, porque siempre soy temeroso a equivocarme, sobre todo con las cosas espirituales, pero tampoco me quiero quedar paralizado. Si algo me suena y siento que debo de hacerlo, creo que debo de hacerlo. Entonces debo de distinguir muy bien si viene de mí o si viene de Dios. Y bueno, afortunadamente en Doctrina y Convenios 52, el Señor no solamente nos enseña que va a existir esa duda, también nos da una norma, es decir, una fórmula para poder responderla con claridad y con poder. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor nos da un modelo. Él lo llama en Doctrina y Convenios 52 una norma.
Para mí es un filtro divino, Damara, de lo que viene de Dios o lo que viene del error. En un mundo en donde estamos llenos de diferentes voces, de diferentes opiniones, emociones y consejos disfrazados de espiritualidad, tenemos que tener la capacidad para poder distinguirlo. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 52. Claro que sí. Si me puedes ayudar, por favor, a leer el versículo 14. Claro que sí, Adrián. Y dice, y además os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Muy bien. Adrián, me llama mucho la atención que el Señor nos ha hablado mucho en las secciones sobre el engaño, ¿no? Y cómo poder distinguirlo. En la clase pasada veíamos sobre esos capítulos que me encantan de la sección 50, el versículo 24, que dice lo que es de Dios es luz, ¿no? Y me encanta que el Señor nos pueda ayudar a distinguir, pero es difícil, tú lo decías al principio, hay muchas voces hoy en día, en redes sociales, muchas ideas, y vivimos con un miedo a eso, a no equivocarnos, ¿no? O ser engañados tal vez. A mí me da mucho miedo tener una idea y que esa idea no concuerde, pero si yo sé que esa norma que el Señor ha dado la sigo y obedezco, no me puedo salir tan fácilmente, ¿no? No puedo ser engañado tan fácilmente. Me gusta lo que dice, y parafraseando el versículo 14, dice, yo os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados. Entonces, Damara, ¿cuál es esa norma? ¿Cuál es eso que nos está diciendo el Señor? Este fue un momento clave en 1831. Los santos estaban experimentando visiones, sueños, sensaciones fuertes. Vimos hace un par de semanas como un temblador de los Shakers se encontró 2 piedras en un pozo y Dios le hablaba a través de esas piedras. Y el Señor fue claro y dijo, no. Por ahí no. Por ahí no es, ¿ok? Pero realmente los santos en esta época no sabían lo que venía del cielo, lo que venía de su alma, o en algunos casos, venía del enemigo. ¿Y sabes qué? Eso no es tan diferente el día de hoy. No tenemos unas piedras que nos hablan, pero tenemos unas redes sociales inundadas de personas que hablan de Cristo y que pretenden interpretar sus palabras. Uh-huh. Y también personas que se visten con piel de cordero y nos tratan de enseñar la manera en que nosotros debemos de pensar en cuanto a la familia, en cuanto a la sexualidad y en cuanto a muchas otras cosas que de manera de bote pronto, como decimos, pueden sonar lógicas y pueden sonar como si vinieran desde el amor, pero están en contra del amor puro de Cristo, que es su doctrina. ¿Sabes? Me suena algo muy curioso porque precisamente el domingo estábamos hablando de eso con las jovencitas. A tu hija le tocó dar la clase y fue una clase maravillosa. Pero claro, la dio mi hija. Sí, yo sé. Pero hablábamos sobre el tema de que está muy de moda, ¿no? Las personas que tienen atracción por su mismo sexo. Y dijo algo muy importante tu hija, que ellas también son hijas de Dios y tienen que ser respetadas por nosotros. Pero es muy delgada la línea entre distinguir respeto y seguirles el rollo. Y aprobación. Ajá, claro. Entonces, son hijos del Señor, debemos amarlos y respetar tal vez esa parte sin hacerlos sentir mal, pero con amor, tener claro bien nosotros los principios que sabemos que son correctos y no a lo mejor irnos por esas ideas también. Y es que hoy en día, Damara, tal vez no tengamos esas visiones que afirmaban tener otros, pero sí hay demasiadas voces en las redes sociales, en nuestros círculos de amigos, de la escuela, del trabajo, que dicen, esto es luz, esto es espiritual, esto es verdad, y a veces solamente es confusión de buenos argumentos o inclusive de un marketing excelente. Sí. Entonces, el Señor afortunadamente no nos deja a que nosotros lo adivinemos. Uh-huh. Y aquí es algo que me encanta de la sección, porque Él establece su norma. Y dice en Doctrina y Convenios 52, del 16 al 19, parafraseando esos versículos, que aquel que es de Dios edifica.
que aquel que da luz invita a hacer el bien, a ser humilde, a obedecer y a perdonar, vienen de Dios. Entonces, aquí les va el filtro por donde debemos de pasar toda la información que nos llegue. Y si termina de pasar ese filtro, entonces es de Dios. ¿Okay? Mucho ojo, si tienen pluma y cuaderno, hay que anotarlo. Muy bien. Aquí te va el filtro. Me encuentro con una verdad y entonces me debo de preguntar, a ver, ¿esto me edifica o solamente me está entreteniendo? Por ejemplo, a ver. Pues bueno, por ejemplo, una película bonita. En día de reposo. En un día de reposo, ¿ok? O por ejemplo, a mí me encanta ver películas o series del Salvador. Pero lo estoy viendo porque me edifica o porque me entretiene. Bueno, ¿puede ser las dos? Cada quien lo va a definir, ¿verdad? Claro, su espíritu les va a hacer sentir, ¿no? Así es. ¿Me mueve a actuar con fe o me mantiene cómodo? Eso que estoy viendo, ¿me manda a la comodidad o me mantiene a actuar con fe? Y por último, y aquí yo creo que esta pregunta es sumamente clave. ¿Me da excusa para romper los convenios? Wow. ¿O me acerca más a obedecer los convenios de Dios? ¿Ok? Algo muy importante es que el Espíritu jamás va a contradecir ni a las escrituras dadas por el Señor, ni a sus profetas que nos dan la revelación del Señor hoy en día. Como dijo el presidente Russell M. Nelson en la conferencia general de abril, que acaba de pasar del 2025, el Espíritu siempre guiará a alinearnos con la verdad del Evangelio restaurado. Si no edifica, no es de Dios. Y bueno, fíjate, Damara, que te quiero comentar una experiencia que tuve con alguien cercano a mí, que es un conocido, que estudiamos juntos en la universidad. Esta persona durante mucho tiempo estuvo muy pasiva en redes sociales, no publicaba, no hacía nada. Y de repente, de la nada, se grabó un video diciendo que que estaba informándonos a todos sus amigos que ya no pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que ella se había dado cuenta, gracias a unas publicaciones en internet, lo que había sospechado siempre, que la iglesia no era verdadera, y expuso ahí sus razones. Resulta y resalta que se encontró con una publicación y empezó a leerla y se sintió muy cómoda con lo que decía, y al final del día estas publicaciones pues iban en contra de lo que los profetas han dicho hoy en día. Y si ella hubiera aplicado este filtro, claro, número uno, la hacía sentir cómoda en vez de ayudarla a progresar. Y número dos, iban en contra de sus convenios en vez de ayudarla a cumplir sus convenios. Entonces, algo muy curioso que sucedió es que está bien, no hay ningún problema de que ya no quieras cumplir tus convenios. Que uses tu albedrío. Pero una persona que era no tan frecuente que publicara en sus redes sociales, ahora constantemente está publicando en contra de la iglesia. Claro, a mí me duele un poquito esas situaciones porque una cosa es que tú tomes tus decisiones sobre a lo mejor alejarte o porque tienes deseos de hacer otras cosas y tus normas que sigues en la iglesia no te lo permiten. Bueno, eso es otra cosa, pero que quieras mover a las demás personas del lugar seguro, creo que el Señor toma mucho en cuenta esto y a lo mejor hablando de mayordomías, se está pasando. Así es. Entonces, yo creo que debemos de preguntarnos cuando nos vemos frente a ese tipo de contenido, ¿te está dando paz o solamente está evitando que sientas la culpa por no obedecer algunos mandamientos? Esto que estoy escuchando es un buen pretexto para alejarme porque no estoy cumpliendo, porque no estoy viviendo a la altura de los convenios que debo de vivir. Yo creo que si no te da paz y solamente te evita la culpa, pues no te está edificando, te está justificando. Así es. No debe de ser una excusa para romper nuestros convenios. Al contrario, debe de darnos esa información fuerza para renovarlos. El Espíritu no te empuja a abandonar tu fe,
te sostiene para reconstruirla. Y hoy más que nunca necesitamos ese discernimiento con tantas voces hablándonos con tanta fuerza. Porque el engaño, Damara, lamentablemente ya no se presenta ante nosotros con una máscara de Satanás. Antes probablemente era muy fácil distinguir lo bueno de lo malo. Hoy en día viene con un diseño bonito, con unos colores atractivos, Disfrutado con de una frases, amistad. ¿perdón? Disfrazado de alguna amistad. Disfrazado de alguna amistad, pero yendo un poquito más en tono de redes sociales, con frases virales y pegajosas y con influencers espirituales que mezclan doctrina del hombre con verdades. Así es que tengo una cita del elder Gary Stevenson que dice: en el mundo actual, el engaño se presenta con una apariencia brillante, pero solo lo que se alinea con el evangelio es verdadero. ¿Okay? Y esa la podemos agregar a nuestro filtro. Se alinea con el evangelio. Así es que esta semana te invito a usar este patrón. Así de simple. Abre tu feed de tus redes sociales o tu muro. Lee cuidadosamente los chats en los que estás recibiendo información. Analiza la música y la letra de la música que estás escuchando. Claro. Y evalúa el contenido espiritual que estás consumiendo. Y pregúntate, ¿eso viene de Dios? ¿Esto me entretiene o me edifica? ¿Esto me ayuda a caminar con más luz? Y recuerda, el engaño se vuelve poderoso cuando dejamos de hacernos estas preguntas. Así es que, Damara, Dios no quiere que caminemos a ciegas. Así es, nos da su guía. Yo lo sé, lo he vivido. Dios tiene una norma, tiene un patrón, y nosotros lo único que necesitamos hacer es ceñirnos a esta norma y evitaremos ser engañados. Así es que ahí te va un recordatorio de esta semana. ¿Okay? Abre bien los ojos, pero sobre todo, abre bien el corazón. Me gusta. Y ser un mayordomo va de la mano con ser engañado. Cuando entiendes que todo lo que tienes, tus posesiones, tus dones, tu tiempo, oportunidades, han sido confiadas de Dios, vives con intención, y cuando vives con intención, el Espíritu te ayuda a distinguir entre lo que edifica y lo que solamente entretiene. Consagrar no solo es dar, es cuidar lo que ya tienes. Y discernir no es adivinar, es seguir el patrón del Señor. Lo que edifica, invita a obedecer y trae paz, como tú lo decías, ¿no, Adrián? Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan cuestionar aún lo que nosotros decimos y puedan preguntarle al Señor. Claro. Y también pasarlo por estos filtros. El estar viendo este podcast nada más te entretiene o te puede llegar a edificar. Y tratar de buscar siempre a llegarnos a las cosas correctas. Y Damara, pues, fiel a la tradición, si llegaste hasta aquí, nos encantaría que nos comentaras este capítulo ahí en donde dice comentarios con un emoji. Sí, ¿qué tal si es una llave? Hablando llave de mayordomía, de que el Señor nos da, a lo mejor no posesiones, pero posesiones espirituales. Una llave de la casa en Sion también. Sí, okay. Buen punto. Pues sí. Muchísimas gracias, Damara, y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.